Hi guys, in today's video we're gonna be talking about how we open a path to the little cabin. We needed this path because it was impossible to get to the house. And actually the first day it took us around 4 hours to get in and out. In the beginning, we wanted to use traditional methods and use hand tools, but we realized that that was really hard to do. We needed this access road to be able to bring material supplies, food, and everything that we need to keep our renovations going. Please don't forget to subscribe, like, and comment. We love to hear from you. When we bought this land, we didn't have an access road. Nothing connected the road to the house, so we had to open a path. And all we had was a machete and a clipper. So we decided to hire a local expert to open an access road. We had the dream and the idea to do everything with traditional methods, with hand tools. But in this video, you're gonna see that that is really hard. Los primeros cortes. Mira la casa donde está. Yo no estoy segura que pueda llegar. Ok. Pero mira dónde está la casita. Parece... No se aprecia, pero mira. Y yo estoy aquí parado. Ahí está él, abriendo el camino. Porque a mí me da mucho miedo y he estado como que me entró un estado de pánico y bueno, eso no lo hemos grabado porque no quiero yo. Me voy a dar créditos porque llegué a la casita. Esta soy yo, mira, aquí estoy. Yo. That day we made it just in time because it started to rain, and we knew that we needed this access road. This access road was a priority. We were so happy with this access road. I can finally walk through my land and we can also have friends coming over. Solo por allá. Bueno, nada, mira qué lindo. Este es nuestro camino. Así viene hacia abajo. Mira ahí qué lindo se vea.
Aquí estoy bajando. Ahí está Rubén armando las hamacas para la hora de la siesta. Está Rubén, no está lo que queda de él. Ay, Dios mío. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Hay mucho calor ahí, pero bueno. Ya. ¿Vas a coger un break? Sí, tengo agua aquí. Están las hamacas que vamos a instalar aquí en este parte del bosquecito donde nos gusta descansar la siesta. Esto aquí, mira. Ahí viene Rubén otra vez con todas las cosas. You are so amazing. El primer árbol que sembramos en nuestra tierra. ¡Qué chulo! ¡Woohoo! All right. Aquí estoy junto a mi catarata, a mi cascada. Aquí tenemos esta maravilla, este paraíso, porque en realidad esto es un paraíso aquí donde nosotros tenemos la casita y bueno, nuestra finca. Mira aquí cómo está el camino. Es súper lindo, la verdad. Y por eso nosotros nos enamoramos de esta tierra, porque está muy linda. Ahí está la casita. Siempre dentro de los matorrales, de la maleza. Our friends are behind us and we're going down the dirt road. Okay. Hola. Voy a ver a tu casa, a tu casita. Qué bon, qué bon. Gracias. Bienvenido. Beautiful place, amazing, amazing. Enorme. Ahí. Cae aquí. Que viene de un río que está acá. Esto todo lo limpiamos y esto cae completamente. Todo eso es agua allá abajo en invierno. Eso es en invierno.
And if you like this video, don't forget to subscribe, like, and comment. We always want to hear from you.